¿Qué tal, amigos televidentes? Buenas noches, bienvenidos a las 8:45, un martes más. Doña Silvia Jereda y un servidor le hemos seleccionado, junto con todo el equipo de Canal Antigua, en esta hora, dos temas que pensamos son de su interés. El primero se refiere a aquella sanción que el Tribunal Supremo Electoral le impusiera al partido líder por haber sobrepasado el techo previsto de campaña electoral y que hoy, por unanimidad del Pleno de los Magistrados, ha sido confirmada, es decir, no se ha estimado el amparo, el recurso que el líder pusiera para que esta sanción le fuese quitada. La unanimidad del tribunal ha dicho no, se mantiene. ¿Por qué abordamos este tema? Bueno, por la actualidad de la noticia, por la unanimidad del tribunal y porque el Tribunal Supremo Electoral estos días ha estado, vamos a decirlo así, cuestionado por unos, alabado por otros, presionado por unos terceros para que actuara, y de eso vamos a hablar. Cómo actúa, qué hace, por qué, qué marco. Y vamos a intentar entender también al Tribunal Supremo Electoral. ¿Quién nos visita? Bueno, pues un magistrado del Tribunal Supremo Electoral que nos puede explicar este tipo de cuestiones que ustedes y todos tenemos. Me refiero a nuestro amigo Estuardo Gamalero, que es magistrado, como decía, del Tribunal Supremo Electoral. Estuardo, buenas noches, muchas gracias por venir, porque en momentos convulsos dar la cara y dar explicaciones suele ser complicado. Entonces siempre se agradece, o se debe de agradecer, el que está dispuesto a explicar. Entonces, doña Silvia, sin más, empecemos. Empezamos. Muchísimas gracias, magistrado Gamalero, por estar con nosotros. Hoy creo que es un momento histórico en Guatemala. Por primera vez el Tribunal Supremo Electoral, por unanimidad, decidió resolver un recurso de revisión donde el partido líder decía de que no era legal, lo que no era justo, que se le hubiera impuesto la sanción, tanto la multa de $100,000 como la sanción para que ellos no puedan publicitar. Hablemos un poquito de este recurso histórico y también algo que quisiera que ustedes nos expliquen. Cuando hablamos que el partido líder ya no va a hacer publicaciones en medios, nos referimos a prensa escrita, radio, televisión, vallas, redes sociales y todo tipo de comunicación, y esto cubre la primera vuelta o existe otro techo para segunda vuelta y ya los veremos de nuevo en acción en la segunda vuelta. ¿Cómo está esta situación? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la oportunidad de visitarlos. Es muy importante tal vez empezar manifestándoles que definitivamente el Tribunal Supremo Electoral ahorita está en un momento muy importante, digamos, en vísperas de las elecciones, así que pues cualquier cuestión que yo emita opinión el día de hoy lo estoy haciendo a título personal, siempre respetando las disposiciones y las resoluciones del Pleno y por supuesto las decisiones o los criterios que en lo individual pueda tener cada uno de los magistrados titulares. Yo deseo abstraerme tal vez de ponerle un nombre al problema que estamos abordando en cuanto al partido líder y más bien destacar que la resolución en realidad es histórica porque me parece que el Tribunal Supremo Electoral a lo largo de los años tal vez fue muy tibio en cuanto a las sanciones que se debían de imponer o en cuanto a velar por el respeto de ese techo electoral que al final del día termina siendo la garantía para el resto de organizaciones políticas de que la contienda sea lo más ecuánime posible. Ciertamente el caso es complicado, pero digamos no es una situación aislada que empiece por una resolución o una sanción arbitraria del Tribunal Supremo Electoral en donde descabelladamente se pretende castigar o imponer una sanción que no procede a una organización política. Lejos de esto, yo veo que parte de lo que hace tan atípico este proceso electoral son todas las aventuras que empiezan desde hace más de un año y que en alguna ocasión tuve la oportunidad de venir a platicar con ustedes. Por ejemplo, la suspensión de los partidos políticos, la cancelación del nombramiento de la secretaria general del partido oficial en aquel entonces, la resolución del Tribunal Supremo Electoral por medio de la cual se limitaba o se prohibía el acarreo de votos. Y en realidad, si nos damos cuenta de todo ese histórico, siempre fueron decisiones que buscaban la transparencia del proceso electoral y la efectividad del sufragio, que al final del día son las únicas dos garantías políticas electorales que tiene un ciudadano. Y para que todo el proceso electoral tenga sentido y que hablar de democracia dentro de un proceso electoral cuaje dentro del ambiente, yo creo que es muy importante
entender también que el bien jurídico tutelado de la democracia en este caso no es la organización política, sino que es la voluntad de la ciudadanía que se expresa a través del sufragio. Y hago todo este recuento, digamos, de ideas, porque por esa razón es que esta resolución y esta sanción que se impone a esta organización política es tan importante. El techo electoral es una cifra dineraria que el tribunal fija cada contienda electoral en función del número de empadronados y que es una cantidad cierta. Y aquí, digamos, hay que recordar que hay un acuerdo del Tribunal Supremo Electoral del mes de julio, que es el acuerdo 262-2015, en el cual se les recuerda a todas las organizaciones políticas, y no solo se les recuerda, sino que incluso algo que muchas personas criticaron y dijeron, digamos, en sentido peyorativo, que el Tribunal Supremo Electoral no estaba haciendo nada, que había pasado por alto el tema de los gastos de la precampaña y situaciones que muy probablemente estaban en una zona gris dentro del ordenamiento jurídico electoral que nosotros tenemos. Pero la verdad del caso es que los magistrados titulares hicieron un gran trabajo desde esa resolución 262 en el sentido de notificarle a las agrupaciones políticas que en función de los gastos preelectorales que estaban demostrados por el Tribunal Supremo Electoral, porque acá hay que entender también que los alcances que tiene la legislación electoral no son los mismos que los de las organizaciones civiles que pueden cuantificar gastos de precampaña o campaña a través de terceras personas que nosotros sabemos que constituyen un fraude de ley, pero que no necesariamente son sujetos pasivos dentro de la relación electoral. Hay una pregunta, magistrado, que subyace en el ambiente. No la están volviendo a hacer, se hicieron, y creo que es correcto que yo se la lance para que ustedes respondan y la ciudadanía, y generen una conexión con la ciudadanía. Mucha gente, textualmente, le voy a leer por muy duro que parezca, ¿verdad? Mucho wiri wiri, la pregunta es si lo van a sancionar y basta. En el caso Líder se está burlando de todo. Mucha gente decía, mire, el Tribunal Supremo no está actuando valientemente, no está actuando frontalmente. A todas estas personas que dicen, mire, ustedes no están haciéndolo como debieran, pongámoslo en blanco y negro, ¿verdad? ¿Cuál sería la respuesta del tribunal para que esta ciudadanía confiara en la institución? Y también ahí sería bueno que me pudiera responder la pregunta si esto incluye a qué medios de comunicación y si es para primera vuelta o vamos a segunda vuelta sin que exista estas sanciones, o ya con sanciones ya no van a poder volver a pautar. Voy a tratar de responder ambas preguntas y por orden que usted me había hecho primero, el alcance de la publicidad. Lo que se le notifica a esta organización política y lo que tenemos que tener presente es que lo que se excedió aquí es el techo electoral. Excedido el techo electoral, la organización política no puede continuar incurriendo en ningún gasto que represente un incremento o un sobrepaso a ese gasto. La razón por la que se menciona señalamiento a los medios de comunicación es porque esa es una situación frente a terceros, en donde si el tercero, que es el medio de comunicación, no sabe qué es lo que procede y no se le vincula a él con el supuesto que el Tribunal Supremo Electoral está sancionando, pues digamos no se podría hacer valer ese intento de sanción de cara a los medios de comunicación. Pero en realidad el tema es si alguien se excede de un límite permitido por la ley, no lo puede superar, no lo puede superar ni en la primera elección, ni en caso exista una segunda elección o segunda vuelta, como se le conoce. ¿Esto significa que llegamos a segunda vuelta sin que exista publicidad de Líder? Pues, al menos hecha por Líder. Pues sí, Líder y cualquiera. En realidad el límite electoral es uno solo. La ley electoral no habla de un límite para la primera elección y en caso de una segunda elección un segundo límite. Incluso, digamos, si es categórica cuando se dispone, por ejemplo, del tema de las alianzas entre diferentes partidos políticos. Tratando de responder la pregunta de este televidente, Pedro, en realidad es muy difícil responder tratando de satisfacer al universo de personas porque hay gente que buscan que el Tribunal Supremo Electoral o que los funcionarios actúen por encima de lo que permite la Constitución, por encima de lo que permite la ley,
y en realidad yo ahí sí tengo bien claro que un problema no se corrige nunca con otro problema, y actuar de esa manera sería una actitud déspota y ser un reflejo de ese mismo nivel de corrupción que nos ha engatusado a todos los guatemaltecos. Así que lo que el Tribunal Supremo Electoral puede hacer es aplicar la ley que existe, de hecho, en rescate de la equidad electoral y el histórico evolutivo que obliga, y digamos, y que es una tendencia mundial en materia política electoral. Tú mismo te diste cuenta que, por ejemplo, la resolución en la que se suspendían a los partidos políticos era una resolución que para muchos era cuestionable al tenor de lo que disponía la ley, y tal vez hoy tiene más sentido analizarla y darnos cuenta que el fin jurídico tutelado era esa equidad electoral. Así que obviamente hay personas que incluso quisieran que se destituyera el binomio presidencial, que se cancelara un partido, que se cancelara 3 partidos. Hay otros que dicen que solo es uno, hay otros que dicen que son 3, hay otros que dicen que no deberían de haber elecciones, hay otros que dicen que se deberían de postergar un mes, hay otros que dicen que la reforma electoral debería de surtir efectos para este proceso electoral. Así que ahorita en 20 segundos te acabo de decir 8 posibilidades. Por 1000, que son 8000 descontentos. Correcto, y uno no tiene una varita mágica. Lo que uno tiene es un Estado de Derecho frágil que tenemos que rescatar, en donde gracias a Dios todavía hay buenos indicativos, muy buenos indicativos de que los buenos funcionarios públicos están entendiendo la situación por la que atraviesa Guatemala, como por ejemplo el Ministerio Público, acompañado lógicamente de CICIG, que digamos ha tenido un rol protagónico y no digamos el de los primeros 2 comisionados. Por ejemplo, el de la Corte Suprema de Justicia, me parece a mí digno de aplaudir que 13 magistrados puedan ponerse de acuerdo y resolver en forma unánime. También dicen, por ejemplo, hoy ha salido en noticias este supuesto caso que estaba siendo investigado por el Ministerio Público sobre extinción de dominio para el señor Barquín. También han salido otros. Ponemos este porque salió este. ¿Cómo esta información que indigna al ciudadano se traslada al Tribunal Supremo para que el Tribunal Supremo de alguna manera la discuta, la reciba, se dé por enterado? Porque muchas veces, ¿sabes?, sale empresa, el ciudadano ya es consciente y dice, ¿y por qué el tribunal no lo hace? ¿Cómo ese traslado, cómo debe de hacerse o cómo les debe de llegar? Miren, aquí lamentablemente hay un momento histórico en todo proceso electoral que marca una actitud que puede adoptar el Tribunal Supremo Electoral antes de la convocatoria y después de la convocatoria. E incluso, una vez hecha la convocatoria, el evento a discutir es si un candidato ya tiene credenciales o no. De la mano con este orden de ideas está el discutido y ampliamente conocido ahora artículo 113 de la Constitución, que es el que habla de los requisitos de la capacidad, idoneidad y honorabilidad de cualquier empleado o funcionario público. Es mi opinión que ese es un filtro que aplica a cualquier persona que va a ostentar un cargo público. Y de hecho hay sentencias de la Corte de Constitucionalidad que así lo defienden. Entonces, es decir, no es para el que está en el ejercicio, sino incluso para el que opta al ejercicio. Digamos, ahí sí que perdonen el buen chapín, pero con 2 dedos de frente, ¿qué sentido tendría tratar de filtrar a los que estén abajo de uno, pero el que esté arriba no haya llegado con ese filtro? Es decir, la misma objetividad que estamos buscando no tendría finalidad en el sistema, y en realidad el hecho que sean cargos de elección popular no disculpa que uno le ofrezca a la ciudadanía candidatos que o son no idóneos o no honorables, o en el peor de los casos que ni siquiera son elegibles en función de la situación por la que están atravesando y en la que, digamos, uno no puede prejuzgar su inocencia. Es decir, no es un tema de si yo estoy metiéndome con su inocencia o no, es yo me estoy como órgano electoral preocupando por la idoneidad y la elegibilidad de esa persona. Perdón, solo ahora, en este caso estaríamos hablando que antes de la primera vuelta o incluso ya estando en primera vuelta, el Tribunal Supremo Electoral podría dejar fuera, tomando en cuenta este artículo que apela a la honorabilidad de los candidatos, a candidatos que tienen credenciales y están inscritos. Silvia, yo lo único que les puedo decir es muy difícil concretizar qué es lo que puede suceder, porque la crisis por la que está atravesando Guatemala es una crisis totalmente inédita
en donde hay una lucha frontal en contra de la corrupción y en donde no sabemos qué nuevo evento pueda suscitarse. Por ejemplo, el de hoy es un evento que ha caído nuevo, ¿verdad? ¿Y en qué momento una situación como esa puede llegarse incluso a constituir un evento de fuerza mayor dentro del proceso electoral que obligue políticamente a actuar en resguardo de todo el orden interno del país? Yo no puedo emitir opinión sobre esos casos concretos, en primer lugar, como les dije, por respeto al tribunal mismo y a los magistrados titulares, pero que no les quepa la menor duda que cada una de esas situaciones, al contrario de lo que algunos ciudadanos anárquicos piensan, se analizan y se analizan con mucho detenimiento. Y por supuesto nosotros hicimos un juramento de defender la Constitución, no de defender la Constitución cuando nosotros nos conviniera o en las situaciones en donde nos pareciera. Te leo otra pregunta que hay aquí de un ciudadano que yo creo que eso se habla en algún momento, pero conviene volver a explicarlo. Dice, ¿por qué a Portillo se le aplica el 113 y a Barquín y Valdizón no? ¿Dónde está la equidad? Bueno, nuevamente no puedo hablar del caso concreto de un personaje, pero sí puedo mencionar de un momento histórico en un caso y en otro caso. Al candidato Alfonso Portillo se le aplica un criterio por parte del Registro de Ciudadanos que refrenda el Pleno de Magistrados del Tribunal Supremo Electoral y que incluso en los recursos posteriores las Cortes también declaran con lugar lo actuado tanto por el registro como por el tribunal. Me atrevería a decirles que es porque ese filtro funciona antes de que el mismo sea inscrito. Pero hay muchos candidatos que ya fueron inscritos y que lamentablemente los eventos que cuestionan su idoneidad son posteriores a la fecha de la inscripción. Para algunos, digamos, esa situación, digamos, un ciudadano normal que no es abogado lo entiende como una trampa al derecho de la pureza electoral y no deja de tener sentido la preocupación. Pero definitivamente no podemos tampoco de una forma arbitraria actuar, ¿verdad? Yo quisiera, antes de que nos vayamos a las redes, preguntarle sobre la amenaza de Anonymous el día de hoy, que van a hackear sus redes, inclusive hoy lograron ya entrar y están diciendo que hay muchas más acciones por venir. Cuéntenos un poquito sobre este tema, magistrado. Miren, es lamentable en realidad recurrir a actos de terrorismo para lograr un fin cualquiera que sea. Es deplorable y le hace un enorme daño a la ciudadanía, al Estado de Derecho, a los pilares de la República. Definitivamente son cuestiones que no deberíamos de estar pasando nosotros los guatemaltecos, menos en una situación, lejos de contribuir. Una situación como esa solo logra crear desconfianza en un ambiente en donde no necesita... ¿Y qué medidas va a tomar el TSE? ¿Tiene la capacidad de frenar estos ataques cibernéticos? Sí. Bueno, mire, el alcance de los hackers, digamos, yo no soy especialista en la materia, pero sí sé que el Tribunal Supremo Electoral, toda su base de datos, y en especial toda la información que se genere dentro del proceso electoral está, digamos, blindada en servidores y a través de usuarios y de passwords y de situaciones que obviamente resguardan todos estos casos, ¿verdad? Sería, magistrado, para concluir, un buen mensaje a la ciudadanía: confiemos en el Tribunal Supremo Electoral, que está haciendo las cosas al menos como los magistrados honestamente creen que las deben de hacer. Sí, Pedro, te agradezco mucho, digamos, el comentario. Yo estoy convencido que en el Tribunal Supremo Electoral está conformado por 10 magistrados, 5 titulares, 5 suplentes, en donde todos han actuado apegados a derecho, en donde, si bien han existido resoluciones en donde se han dado criterios divididos, siempre han existido los razonamientos y los fundamentos para poderlo hacer así. Y más que confianza en el Tribunal Supremo Electoral, el guatemalteco
Es mundialmente conocido, incluso en estudios, por la falta de individualismo que tiene en cuanto a querer resolverlos, en cuanto a que espera que los problemas los resuelva siempre alguien más. Estamos en una contienda electoral en donde el ciudadano tiene que entender que es a través de su voto en donde va a conseguir en el corto, mediano o largo plazo el cambio de este país. Por supuesto que eso no es disculpar candidatos que sean idóneos o situaciones que sean ilegales, como el exceso del techo de campaña. Muy bien, magistrado Gamalero, muchísimas gracias. ¿Han visto ustedes que el Tribunal Supremo Electoral ha resuelto temas que hace muchos años, como bien decía el magistrado, pues era impensable que se resolvieran de una manera pues mayormente solicitada por la ciudadanía? Hemos visto una Corte Suprema de Justicia que por unanimidad ha resuelto también temas que hace años era impensable, y hemos visto una Corte de Constitucionalidad que ha actuado igual. Creo que con esa responsabilidad que él pide y que yo comparto individual de cada uno, también tenemos que tener fe en las instituciones. A veces la desesperación que todos tenemos por querer arreglarlo, como muy bien dijo el magistrado, nos puede llevar a una desesperanza. Tengamos esperanza. Vamos con nuestro compañero Juan Carlos Sandoval y le agradecemos al magistrado Gamalero su presencia. Juan Carlos. Doctor, gracias. Vámonos a las redes. Tenemos muchos mensajes respecto a la entrevista con el magistrado Gamalero. Si el evento se dio en el pasado, pero fue descubierto luego de la inscripción, la inelegibilidad existe previa, es lo que nos dice JD, nos dice TSE, la amenaza solo empieza, es lo que nos plantea Andrés, y eso es lo que esperamos, que se cumpla la ley y se haga valer lo establecido por el tribunal. La manera de fortalecer el Estado de Derecho es hacer cumplir la ley y respetarla. Así no estamos de acuerdo con una resolución. Así no estemos de acuerdo con una resolución. Rommel, la auditoría del Tribunal Supremo Electoral usa expertos en la materia para auditar publicidad, medios, es lo que plantea Rommel, y es un problema que no respetan la ley de Guatemala porque nadie les había hecho pagar hasta ahora, es lo que nos dice Silvia. Parte de los mensajes que tenemos, quédese con nosotros, una segunda entrevista al volver acá a las 8:45.